Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Silencio, micrófono, acción, filmoteca, cine sin pantallas. Muy buenas, ¿cómo les va? Iniciamos aquí otra emisión de Filmoteca Cine Sin Pantalla con los amigos Clara Albizu y Roger Cosa. Yo soy Fernando Martín Peña y cada programa está dedicado a un tema. En la ocasión el tema lo propone Clara y serían los films de época, ¿verdad, Clara? Por supuesto, es así. Los films de época, que cuando hablamos de films de épocas, digamos, es una etiqueta bastante grande, un paraguas bastante amplio, y nos referimos... Como todos los temas que desarrollamos acá, por supuesto, malamente. Como tampoco vamos a ir tan al detalle, vamos a seleccionar algunas imágenes. Zonas, sí. Unas zonas del tema. Y nos referimos generalmente a películas que transcurren en un tiempo específico anterior al que estamos viviendo o al que se está filmando la acción, con todos los elementos de la producción dispuestos para transportarte a esa época, a través de los escenarios, el vestuario, el ambiente en general. Y aunque no siempre hablamos de guiones o películas que se circunscriban a momentos precisos o verosímiles o históricos necesariamente, muchas veces las obras insisten más que nada en una pretensión de pasado, en una sensación, a veces nostálgica, pero como ya dijimos que el género es amplísimo, podríamos delimitarlo a 4 subgéneros. Podríamos decirlo. Las biopics, o biopics, no sé cómo se dice. Ni idea, no es importante. Biografías. Las biografías que cuentan la historia de un personaje comprensivamente a través de las décadas, o... I want me land, I want me freedom. ¿No? Por favor. Eso sería una biopic. Es un acento que tiene que quedar para la historia y la posteridad. I want me land. ¿Cómo era? No me acuerdo el nombre. Mel Gibson haciendo de escocés. Sí, Corazón Valiente. Ah, bueno, lo pescaron. Yo no me también acordaba el título. Bueno, y me acuerdo. al mismo tiempo es de los subgéneros de los que me propongo hablar. Es un costume drama, es una épica. Ajá. Y no sé si es una biopic, pero podría serlo. Se supone que es alguien que existió. Uh-huh. No me acuerdo cómo venía la mano, pero se supone que es alguien que existió. Sí, es alguien que efectivamente existió. Como la que hizo sobre Cristo, que también se supone que es sobre alguien que existió. También. La peor película de Cristo, una biopic de Cristo. Yo pensé que estaba viendo una película de los Monty Python en un momento. Lo cual un poco sádica, ¿no? Podía ser bueno, sádica. Pero el exceso me llevó a pensar en eso. ¿La vida de Brian es una película de época? Sí, totalmente. ¿Qué película? Creo que es más rigurosa que la otra. Sí. La de Cristo. Pero bueno, la del Santo Grial también. La del Santo Grial sí, con la diferencia de que la leyenda del rey Arturo tiene muy poco de histórico. Bueno, pero justamente es mucho más mítico, que historia, ¿no? Bueno, entonces, entraría incluso dentro para de... reconstruirla es complicado. Pero por supuesto, entraría en este género de, bueno, no precisamente Santo Grial, no sé, pero digo, porque... toda esa época fue es un ampliamente pasado. Filmada, claro, es una idea de un pasado. Es una idea de un pasado. Que fue filmado de una forma épica, sí. Que es otro de los géneros de estas películas. Pero digamos, para hacer una delimitación, distingamos lo que procede lo que es del orden de la fantasía, que yo creo que lo del rey Arturo va más por ese lado, me parece, o como, qué sé yo, no sé. Son tradiciones literarias, míticas, que hablan de una mucho más que ni siquiera tiene importancia de la relación con la historia en tanto historia. No, tiene una importancia fundacional, es un mito fundacional de Gran Bretaña, eso sí, pero me parece que toda la historia, digo, la mujer con la espada y todo el merengue ese tiene mucho más que ver con lo fantástico, ¿no? Qué sé yo, hay formas de abordar el pasado, incluso el pasado remoto, que invitan a lo fantástico y que sin embargo hay tipos que lo han evitado para hacer una película histórica, precisamente. Pienso en Faraón, la película de Kavalerovich que hace una película sobre el poder en la época de los faraones, de la que también se sabe poquísimo, pero bueno, el tipo traslada preocupaciones que son contemporáneas, película del 65, una cosa así,
traslada preocupaciones contemporáneas a eso poco que se sabe, históricamente documentado, de la vida de los faraones. Sí, son formas de operación retóricas, ¿no? Claro, y evita la tentación de la fantasía, que con muchas otras películas, qué sé yo, el tema con las pirámides, los faraones, las maldiciones y no sé qué, están a la orden del día, ¿no? Sí, por supuesto, y difícilmente podremos decir, no sé, que La Momia es una película no hay nada histórico de época, o una película apenas. Claro. Y otro subgénero que es por ahí el que la mayoría de la gente se imagina, se le viene a la cabeza, ya digo la mayoría de la gente, porque cuando digo todos vos me decís que vos no. No, yo no. Pero es lo que se le viene a la cabeza a muchos cuando uno habla de films de época, que son este género de films llamados en inglés los costume dramas. Sí. Que son esos films que sitúan la acción en un tiempo pasado, en el cual el realizador pretende hacernos creer que todos se vestían mejor. Se vestían mejor. La humanidad se vestía mejor. Sí, se revestía. Mejor que Fernando y que los eduardianos y la gente de la época de la regencia inglesa. No, Fer, ayer estábamos esperando en un restaurante y nos decían, che, ya abren. Nos venían como los 3 veces nos dijeron. Ustedes están esperando para ir a laburar a la cocina. La gente que generalmente trabaja en gastronomía se vende bien. Sí, no sé, nosotros nos mandaban al fondo. Bueno, el beso Brummel. El centro del espectáculo del film está muchas veces en la estética de los personajes, en la ambientación, en los decorados, y pretende de algún modo como subrayar la belleza de ese tiempo pasado a través de las imágenes y también del tratamiento del color y de un montón de cosas, como por ejemplo El Rey y Yo, que es una película... Sí, bueno, es musical, claro. Exacto, pero está muy montado en la belleza de los atavíos de los personajes principales. Sí, sin eso no hay película, eso es verdad. Exactamente. Pero como vamos a ver más adelante en el programa, además de Hollywood, la gran usina de ese tipo de films es Gran Bretaña, que lo hace, es una industria de exportación, es un producto que ellos exportan al mundo, en cine, en televisión. Vía Shakespeare, ¿no? Claro, y acá podemos hacer el giro para hablar justamente, por ahí la bandera más grande de la historia literaria inglesa, que es Shakespeare. O sea, las adaptaciones de Shakespeare son un canon en sí mismo. Sí. Y en toda la historia del cine, desde la primera década, se conformó un cuerpo grande de adaptaciones de Shakespeare. La mayoría producciones fieles o adaptadas dentro de la línea de tiempo de los dramas y las comedias shakespearianas de la época isabelina, o en el caso de Macbeth el siglo XI escocés, en el caso de Hamlet se supone que el siglo III en Dinamarca, que son dos de los dramas más adaptados. Pero me parece que si hablamos de Hamlet hay que hablar de Laurence Olivier, que durante toda su carrera fue, digamos, ser un experto en Shakespeare era lo suyo. Era un tipo que desde su infancia había representado obras y que es reconocido, digamos, es una institución británica. El tipo está enterrado en la abadía de Westminster, por ejemplo, que es donde está todo, es el panteón de los santos laicos británicos, algunos reyes, gente como Isaac Newton, Stephen Hawking es un nuevo habitante. And Fernando Peña also, I think. Bueno, pero digo, para que se den una idea para lo que significa el tipo dentro de la cultura británica, Shakespeare no está enterrado ahí, tiene una placa. Claro. Bueno, esa imitación no sé si es tan buena, pero ya que estábamos, o en programas pasados habíamos hablado de los Beatles, hay una imitación muy buena de Peter Sellers que pueden encontrar en YouTube, que él hace en un especial de los Beatles sobre... es su imitación de Olivier interpretando, creo, sí. No sé si Macbeth, pero digamos recitando a la manera oliveriana, shakespeariana, la letra de Hard Day's Night. Sí, es muy bueno. Es muy no lo tenía eso, pero lo voy a buscar inmediatamente después de que terminemos que grabar. Es excelente. Diría una cosa, porque hay una tendencia de la crítica a despreciar a Laurence Olivier, a sus películas. Yo creo que tiene que ver con que no las han visto, básicamente, que es lo que suele pasar. Olivier tiene 3 o 4 películas importantes sobre Shakespeare, alguna para televisión incluso, pero a mí lo que me parece fascinante de lo que él hizo es que me parece que es el primero de todos, porque es cierto, como vos decís, que hay una enorme cantidad de películas basadas en Shakespeare anteriores, pero creo que habría que ver cronológicamente si hay algún caso anterior.
que se haya planteado el problema de cómo se filma Shakespeare. Porque luego las adaptaciones convencionales, hasta ese momento, pienso en Romeo y Julieta, George Cukor, ¿viste? Películas de la época clásica que adaptan la trama de las obras shakespearianas, incluso sin respetar demasiado los versos ni la estructura de la... En principio, la propensión es ilustrar. Claro. Me parece que Olivier es el tipo que dice, no, vamos a hacer Shakespeare en serio en el cine, y al mismo tiempo vamos a hacer gran cine. Y no me acuerdo cuál viene primero, pero su Hamlet es totalmente expresionista, por ejemplo. O sea, es el expresionismo en su forma casi más pura de la Alemania de 1920, trasladado a... La película debe ser del 40 y pico, 45, 46, inmediata posguerra. Y es muy alucinante la película, aprovechando además el hecho de que el disparador es una pesadilla, ¿no? Entonces... todo lo posible que se puede hacer con eso. Desde esa pesadilla en adelante, el clima del film... es genial esa película. Claro, el clima del film es un clima completamente extrañado y cinematográfico. Shakespeare no da indicaciones de puesta en escena, o sea que eso es todo inventado por él. Pero este es el drama... Y lo mismo pasa, creo que es Ricardo III, yo las tengo vistas hace muchos años, por ahí meto la pata y me sabrán disculparme, pero creo que es Ricardo III que arranca con un traveling de una maqueta de Londres isabelina, llega al teatro donde Shakespeare representaba sus obras, y toda la primera parte es una recreación de la forma en la que se hacía esa obra originalmente, por lo menos hasta donde se sabe, ¿no? Una vez que recrea eso, vos decís, bueno, vamos a ver teatro filmado. Niet, porque en un momento salen a la batalla, viene la batalla, Ricardo III, y ahí otra vez es enorme cine, ¿no? Enorme cine. Bueno, eso me parece que lo primero que hay que decir en torno a los textos, ¿no? Los textos no tienen indicaciones de puesta en escena, por lo tanto son apropiarse de los mismos, ya lo vamos a hablar en el próximo bloque con Shakespeare y algunos grandes. Bueno, estamos un poco ya en ese lugar. Sí. Pero cuando hablemos de Wells también se ve esto, digamos. Uno tiene la posibilidad de ilustrar o tiene la posibilidad de apropiarse y hacer gran cine. Y creo que esto es un poco Oliver por un lado, Wells por el otro, y no tanto otros que tomaron los textos de Shakespeare. Antes de eso, porque eso es lo que entiendo, vamos a indagar, hay algo que sí me parece importante, que es respecto a las películas de época. No importan las líneas que vos me marcaste, porque es cierto, uno puede encontrar dentro del imperativo de respetar un tiempo pasado y de recrearlo, imaginarlo. Hay muchas formas, la guerra puede llegar a ser una, el romance puede ser otro, la aventura puede ser también, o el mito, en el caso del rey Arturo, que hemos hablado hace un ratito. Pero me parece que siempre hay un problema, que es cómo pensar, cómo acceder a una mentalidad de una época. O sea, cómo se reconstruye una forma de hablar, de decir, de pensar, de sentir. Bueno, eso es un riesgo permanente en toda esa época, ¿no? Porque claro, es como pasa con lo que hablábamos el otro día con el tema de los animales, claro, y la tentación de ponerle a los animales nuestro pensamiento. Bueno, con las películas de época pasa lo mismo en relación con el pensamiento contemporáneo, ¿no? Pasa muchísimo. Resulta que todo el mundo termina comportándose como nosotros nos comportamos hoy, y es terrible, ¿no? Está el famoso caso en la película de Mankiewicz que decía esa observación sobre Julio César, esa observación extraordinaria de Barthes cuando dice: todo muy bien, la indumentaria, fantástico, pero los flequillos eran del momento. Es genial esa. Claro, la época se intromete, ¿no? Entonces la recreación, ¿hasta qué punto? Y por otro lado, ¿cómo imaginar ese tiempo? Porque ese tiempo es muy lejano por momentos. Yo siempre en ese sentido, que hay dos películas que para mí han sido fundamentales, de decir, estos tipos imaginaron estas películas como si hubiesen ido a filmar a ese entonces, no como si estuvieran filmando desde acá. Una es Lancelot du Lac de Bresson, que es una cosa que vos decís, ¿qué es esto? ¿Qué está haciendo este señor? Está tratando de reproducir las ilustraciones de los libros iluminados. Claro, es una cosa que vos decís, ¿cuál es el esfuerzo aquí, no? Y la otra es una película de Romer, que es Perceval. Perceval el Galo. Esa película es increíble, porque ahí se
denota el dispositivo por la forma de plantear el escenario. Sí. Es un escenario que no es absolutamente ni siquiera es teatral, no pretende ser naturalista. Y sin embargo, las formas del habla, la forma del movimiento de la indumentaria, que son esas latas gigantescas, uno dice, esto es como si hubieran traído como si existiera la máquina del tiempo, trajeron a los muchachos de aquella época y las pusieron en un... dijeron, mirá, esto es el cine. Esto es el cine, claro. Pero ese es el esfuerzo. Y vos decís, esto es otra cosa. Algo similar yo sentí en mi vida como espectador y como hoy lo que sea que fuera, no sé qué soy, con André Rublev, ¿no? Rublev es una película, la segunda película de Tarkovsky, es como uno dice... Esto es, no sé qué es, pero estoy en ese siglo, ¿no? Porque es lo más difícil, no es solamente si hay guita, entonces te ponemos los disfraces y te parece y le indumentar y recreás o con los efectos digitales. Es algo más, que es cómo se habrá vivido la experiencia de vida de aquel entonces, y yo creo que algunos genios, como los que nombré, lo han logrado. Bueno, pero otros genios, ponele... no en cine, porque las versiones shakespearianas de Wells, hay una que es como muy de la época, pero el tipo en teatro lo que hacía, por ejemplo, no sé si era Hamlet o Macbeth, que lo hacía con hacía el Julio César fascista. Claro. Y una versión de Macbeth, creo que era todo con actores negros, situada en Haití. Y el tipo dijo, bueno, está bien, quizás no le interesó tanto la cuestión de trasladarnos a esa época, la inversión, pero sí de usarla, claro. Pero esa es la inversión que es fantástica, que es la inversión de retomar un problema pretérito y ver en dónde está Shakespeare hoy, ¿no? Bueno, eso es hermoso también. A mí me gusta mucho eso, me parece que es un género en sí mismo y eso por lo menos yo lo descubrí gracias a YouTube, porque hay muy pocos films sobre el tema, pero sí aparece muchísimo documental o muchísimo registro televisivo de los grandes especialistas en Shakespeare hablando. Sí. ¿No? Y hay un montón de material como Wells, Olivier. Hay uno que creo que es con, ¿cómo se llama el actor de Lawrence de Arabia, el protagonista de Lawrence de Arabia? Con Marshall. No, Mark Sharif no, el otro, el rubio, Lawrence de Arabia, pucha, no puedo acordar. Sí, tampoco. Bueno, ese tipo, que ya nos va a venir, discutiendo con otra gente que conoce de Shakespeare la interpretación de los textos, ¿no? Es decir, la interpretación de los textos para construir la posible motivación de los personajes, que son todas cosas que a uno que ni siquiera maneja bien el idioma, Peter O'Toole, que ni siquiera a uno que ni siquiera maneja bien el idioma se le escapan, ¿viste? Se te escapan, son cosas que no sabes. Y verlos discutir a estos tipos sobre la literatura fundante de su idioma es extraordinario, porque entonces esa literatura cobra todo el sentido que nosotros a priori, salvo que digamos seamos iniciados en el tema, no le vemos. Y ahí está, me parece, la astucia de esta gente para utilizar el cine, porque el cine vuelve accesible esas motivaciones. Es decir, trasciende la simple representación teatral, claro, la simple representación de los textos, para encontrar una otra cosa de la que Shakespeare pudo haber estado hablando. Y esas libertades que Wells se tomaba proceden de ahí. Vos lo ves al tipo describiendo, dice, bueno, Macbeth es sobre esto. Que no sé si es sobre eso, pero él decide que es sobre eso. Bueno, y te lo justifica, y lo hace sobre lo justifica con erudición. ¿Viste? Para mí es sobre esto, y te lo explica. Entonces, después va y realiza una adaptación con esa libertad, ¿no? Pero no en el caso de Wells, pero sí en el de O'Toole, en de Olivier, ni que hablar. Son hijos, y bueno, también Olivier, un gran patriarca, de la tradición shakespeariana de los actores ingleses, que también es uno de los factores más allá de que Shakespeare es de ellos. Sí, hay una ortodoxia que sale de ahí. Hay una ortodoxia, hay gente que estudia Shakespeare, los textos de Shakespeare, sus obras, toda la vida, y digamos... Bueno, ahí hay una fuente de conocimiento que a nosotros nos llega muy sesgada. Que nos llega muchas veces filtradas por el cine. Porque nosotros, no sé, muy pocos, solamente si viajamos podemos ir, no sé, al Old Vic a sentarnos a ver una representación de Hamlet. Sí, sí. Entonces a nosotros esas cosas nos vieron a través del cine, y es una de las motivaciones iniciales por las cuales se usan, pero sobre todo en el comienzo del cine, libros de teatro que se adaptan en guiones y en producciones cinematográficas. Nos vamos al corte y después seguimos conversando sobre esto con Ofelia por Devant. Ofelia por Devant. ¿Por qué?
porque es un temazo, porque es una gran banda, es The Band, y porque se llama Ofelia como Ofelia. Perfecto, allá nos vamos entonces. Estás escuchando un contenido del Ministerio de Cultura de la Nación. Segundo bloque de Filmoteca, cine sin pantalla. Estamos hablando del cine de época y nos metimos de cabeza en una zona especialmente difícil para gente de habla hispana, que es Shakespeare. Posible de traducir. O sea, yo me acuerdo de haber tenido la sensación de chico de que no entendía nada. Traté de ver el Ricardo III de Olivier, no entendía nada. Entonces agarré y me conseguí. Mi padre, por suerte, la biblioteca de mi padre siempre fue abundantísima. Y entonces había una edición de varias obras de Shakespeare bilingüe. Entonces estaba el texto original y al lado venía la traducción. Entonces yo veía Ricardo III siguiéndola en inglés para tratar de entenderlo bien lo que decía en castellano, cosa que tampoco es fácil porque en general las traducciones son en un castellano florido, complicado. Y no sé si me sirvió exactamente para entender la obra. Para lo que sí me sirvió inesperadamente es para entender la edición que Olivier había hecho, qué cosas había dejado afuera, las escenas que había dejado afuera, y era bastante fácil imaginarse por qué, además. Pero antes había que ver cuáles escenas eran. ¿Por qué, por ejemplo? ¿Cuál podés? No me acuerdo, pero me acuerdo que me sorprendió ver que había cosas que no estaban,
cuando yo imaginaba en mi infancia que estaba toda la obra, y yo iba a ver Ricardo III y estaba toda la obra. Bueno, no, o sea, cada tipo que la pone en escena elige la parte que prefiere y deja fuera cosas. Y en esa edición de la película entendí en ese momento, en líneas generales lo que te puedo reconstruir es que aquellas derivaciones que no hacían a la cuestión central quedaban afuera. O sea, por una simple cuestión de economía narrativa en una película que no parecía económica. Porque esto, hablaba del teatro, digamos, hablaba de un montón de cosas que no tenían que ver con una apuesta ahorrativa, digamos, del texto. Parecía que ibas a verlo completo. Y no me olvidé nunca por eso, no sé si lo entendí, pero sí entendí que había hecho Olivier para adaptarlo, ¿no? Y me pareció me pareció iluminador, me gustó hacerlo. Lo recomiendo. Yo también quiero recomendar algo antes de las rondas, bastante Dígame. Antes de las rondas, que es que, y también para quienes nos escuchan, si saben o entienden inglés, busquen en Spotify tanto a Olivier como a Wells, que en esta app cada uno tiene su perfil, y sobre todo el de Wells es muy rico, y van a encontrar sus narraciones, sus propios guiones, y también sus puestas radiales de algunas obras como Julio César, Macbeth, Otelo. En el caso de Otelo hecha mucho antes de la adaptación cinematográfica, Macbeth también, y son muy lindas porque es muy loco escucharlo al tipo, a su voz. La voz de él es fantástica. Es la cosa más hermosa que dio el cine. Dos cosas diría. Una, cuando vos mencionaste, bueno, si saben inglés, y si no saben, aprendan inglés, porque nunca está de más el conocimiento. Digo, que es importante, si uno le gusta el cine, qué sé yo, entender todos los idiomas que pueda. Yo me he encontrado alguna vez, incluso dando clases, que yo con gente que te dice, ¿yo para qué tengo que aprender inglés si el castellano? Digo, no, sí, está bien, ¿para qué? Porque el mundo se mueve con otros idiomas, el francés, el inglés, el alemán. Yo te digo que uno los aprenda todos, pero negarte al conocimiento es tonto. No hay ninguna razón para hacerlo, y se disfruta todo mucho más. Entonces, eso es lo primero que tengo que decir. Y lo segundo es que hablábamos antes de esta capacidad de Wells para sintetizar de las obras de Shakespeare ideas que después trasladaba sus puestas teatrales a digamos, distintos contextos que no eran los sugeridos por Shakespeare en la obra original. Bueno, en Macbeth hace eso con el tema de lo salvaje. Para él, y lo explica no sé en dónde, para él Macbeth es una obra que entre otras cosas es sobre la barbarie. La ambienta, el ambiente que elige para hacer la película, que además le viene bien porque era una película ya con bajísimo presupuesto, es como de la época de las cavernas, ¿no? O sea, el castillo es un castillo cavernícola, en realidad, y ellos andan con unas pieles y qué sé yo. Y él está caracterizado de una forma que mucha gente dice que es como los cuadros y los retratos de Gengis Khan. Claro, es un bárbaro. Claro. En lugar de... Es esa la idea. Claro, en lugar de ser históricamente preciso con, no sé, la época que sea que corresponda, ¿no? Eso me parece interesantísimo de la libertad que él se tomaba para hacer las adaptaciones. Y después el texto, de vuelta, los recortes que hace son tremendos. Pero esa escala, no hay otra forma de filmar que no sea de esa forma. Además, o sea, la idea de fidelidad en estos casos es hasta perniciosa en cierta medida. Y por otro lado, no hay otra opción, porque el texto es un texto en última instancia, ¿no? Y la película no es un texto. Uno ve Otelo, lees Otelo y ves el inicio de Otelo, sí. No coincide, pero está bien que no coincida, porque la monumentalidad que tienen esas imágenes iniciales conlleva a entender de inmediato que estamos en el cine. Otra película expresionista, ¿no? Eso es increíble. Eso no se puede entender todo. Bueno, Falstaff tampoco, ¿no? O sea, es una cosa, vos decís, ahí es donde se ve la grandeza de un artista. Sin nada de plata, nunca. Hablando de Sin nada de plata, hace poco pasaste la Otelo soviética en el Malva. Ah, sí. No pude ir, todavía me estoy pateando. Porque no la he podido ver y me muero por verla. Bueno, eso es interesante porque también... hay dos cosas que son fantásticas. Creo que el director es Sergei Yudkiewicz y es la primera de varias adaptaciones de Shakespeare que hicieron los soviéticos, totalmente imprevistas.
O sea, de golpe aparecieron con Shakespeare. ¿Por qué? Porque estaba prohibido el cine soviético en Inglaterra. Ese era el tema. Entonces, bueno, si hacemos Shakespeare, pensaron los tipos, ¿cómo no nos van a dejar entrar en este mercado? Con Otelo no funcionó, no se estrenó. Pero las siguientes, que fueron Hamlet y Rey Lear, que son dos películas, obras maestras totales, sí lo lograron levantar esa previsión. Y lo mismo hicieron los rusos, digresión, aunque también tiene que ver con el cine de época, es más literario que otra cosa, con el Don Quijote y España, porque hicieron un Don Quijote, se consiguieron españoles para que hicieran el doblaje al español del Don Quijote, un español emigrado durante la guerra civil, un español comunista que se había quedado a vivir en la Unión Soviética, que era escenógrafo y que reconstruyó el poblado español en donde vive Don Quijote, que después la filmaron en Crimea. Para mí es una de las grandes películas del Quijote. Es magistral la película. La censura franquista la revisó de adelante para atrás, de atrás para adelante, y no le encontraron ningún mensaje comunista y tuvieron que estrenarla. Quizá lo más comunista o lo más subversivo es que esa película esté hecha y esté hecha bien, esté hecha de esa manera, digamos. Sí, diciendo, bueno, los comunistas podemos hacer esto. Sí, esa yo creo que era la intención. Ahora, si hilas fino, porque además de comunistas eran inteligentes, eligieron aquellos episodios en donde queda ya sea en ridículo o revelada en sus miserias la aristocracia. Entonces no es cualquier horror, pero no se dieron cuenta los franquistas de esto, ¿no? Vieron que era fiel, qué sé yo, que estaba Sancho Panza, no sé, que no estaba Stalin, ¿viste? Y la dejaron pasar. La escena que tiene con el molino es una cosa... No, es fantástica, es fantástica. El uso de la pantalla ancha, la integración con los paisajes, es fantástica. Esa y las de Shakespeare, ¿no? El Otelo arranca con una escena muda debe durar, no sé, 10 minutos, que es el pasado del personaje, ¿no? Si por este guerrero extraordinario y qué sé yo, que bueno, para Yudkevich era importante porque explicaba el carácter el nivel de importancia que ese hombre negro tenía en esta corte, ¿no? Pese a lo cual existía el racismo y un montón de cosas, pero el tipo es un soldado que vive una odisea de aventuras concentrada en los primeros 10 minutos de la película en términos exclusivamente visuales sin decir una palabra. Puro cine soviético de vanguardia de los 20 parece, sí. En los primeros minutos. Y después viene la obra, ¿no? Pero es fantástica. Pero es una adaptación, digamos, más teatral. No, porque, bueno, el texto está respetado, está trasladado al ruso, pero está respetado tal cual. No me acuerdo si el Otelo o si las siguientes, el Hamlet y la otra, fueron traducidas por Pasternak. Además son traducciones hechas por gente que conoce, ¿no? ¿No pasamos en Filmoteca? Yo tengo la idea. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Entonces había mucho cuidado puesto ahí, ¿no? Es decir, y que tenía que ver, en última instancia, con ese rol funcional de esas películas, que era entrar en un mercado que les estaba vedado, ¿no? Es muy interesante ese gesto de los tipos. Y bueno, pero de alguna forma es una de las funciones elementales del cine basado en Shakespeare desde el principio. Es una película... Legitimar. Sí, pero aparte es una película con un texto que es universal, que además, como prueban un montón de películas que están inspiradas en obras de Shakespeare, y quizás no son adaptaciones directas, como 2 o 3 de las de Kurosawa, son historias que tienen una universalidad. Digo, Macbeth y la lucha por el poder. Casi todas las sociedades se pueden identificar con eso y adaptar el texto a su imaginería, a su historia, a su legado. Pero exactamente, eso es absolutamente cierto. El tema es que además Shakespeare era poeta, entonces cuando vos perdés el texto en inglés, perdés toda una dimensión de su literatura, ¿no? Entonces ahí es donde uno dice, ¿qué ruso loco se le ocurrió esto y le salió bien? Es muy impresionante. Realmente es impresionante, porque eso es lo que conservan todas las versiones habladas en inglés, que está la letra, ¿viste? La letra en ese sentido se impone, ¿no? Claro, es que es importante. Y que es muy importante. Hay un caso que es extraordinario, que es de Michael Almereida, que es un Shakespeare de hoy. No, entonces es Hamlet, en realidad es un Hamlet de hoy, y aparece Ethan Hawke haciendo el monólogo de Ser o No Ser en un video store, en un videoclub, y es increíble,
Porque claro, el texto es increíble. Bueno, ¿y te acordás de esta película fantástica de Al Pacino? Sí, Buscando a Shakespeare. Hoy olvidada, ¿no? Pero Buscando a Ricardo III. Buscando a Ricardo III. Hace ese movimiento que vos mencionabas 95. antes. ¿Qué es lo... Al Pacino? 95. Al Pacino. Sí, la dirige él. Y además está dirigida por él. El tipo sale a preguntarse la pertinencia contemporánea de Ricardo III, lo que vos decías antes. Y sale a hacer entrevistas, para gente por la calle. O sea, sí, tengo un recuerdo de haberla visto. Y después hace una apuesta, ¿no? Está muy bien. Es extraordinario. Es extraordinario. Y está olvidada esa película, no sé por qué. Se hizo un montón en los 90 y en los 80 Ricardo III. Hay una también que toma esta cuestión media wellsiana, lo que él hace con Julio César, lo hacen después en los 90 con Ricardo III y le hacen ser un dictador fascista. Y está bastante se ha bueno. trasladado muchas veces. Sí, es que para que ahí, como bien decía recién Clara, la estructura del poder permite que Shakespeare se desplace, ¿no? En escenarios muy distintos, pues un escenario japonés, un escenario ruso, un escenario americano, estadounidense de hoy. Y es una de las operaciones. A mí me parece interesante en este sentido, querría algo que dijimos en otro programa, quizás no una perspectiva estrictamente positiva en esa ocasión, y ahora voy a decir lo opuesto. Me parece muy interesante lo que hace Pineiro. O sea, me parece que son apropiaciones de textos de Shakespeare. Lo que me gusta, Matías. Sí, lo que me gusta de Matías Pineiro en ese sentido es que hay un desenfado y una desobediencia a esta especie de textos protegidos por una tradición, una lengua inalcanzable, por más que uno hable inglés. Yo he tratado es arduo, es muy arduo, es muy difícil, es un inglés entre comillas anacrónico, entonces la búsqueda con el diccionario es permanente. Sí, pero es muy enriquecedor, porque te abre la cabeza por la forma en la que la lógica de la unión de las palabras funciona. Es increíble. Es otra, distinta. El sonido. Sonido. Además. Por eso está bueno escucharla en boca de Wells o quien sea. La pronunciación, acarician las palabras. Es increíble como hablan. Pero me gusta el sentido de desobediencia, ¿no? O de insolencia, ¿no? De agarrar y decir, bueno, yo voy a tomar comedias livianas, entre comillas, de Shakespeare y las voy a poner en el contexto de Argentina. Eso es una cosa muy importante. Eso es muy valioso para mí. Porque ese gesto rebelde ya se ve desde la elección de los textos. Él no elige los dramas de Shakespeare. No, elige lo presuntamente no importante. Claro, que en realidad son comedias donde los personajes centrales muchas veces son mujeres y las hace de una forma muy delicada y es muy bello lo que termina logrando. No, yo a veces se lo critico. Está bien, yo creo que estaría bueno que un día haga una película que no sea sobre Shakespeare a esta altura, ¿no? Yo lo aprecio, me parece no tiene una sobre Sarmiento, yo estoy loco. Al inicio empezó con la relación con la literatura de Sarmiento. Claro. Y después que las dos primeras, ¿no? La última que fue sobre Sarmiento es Todos mienten. Ahí aparecían lecturas de algunos textos canónicos. Con esa misma libertad. Porque hace con esa misma libertad, exactamente. Pero ahí estaba metido en la tradición argentina, que claramente si seguía por ese camino, las cosas se le iba a poner más densas, porque digamos, es una discusión contemporánea la de Sarmiento. Sí. Entonces yo creo que él tomó ahí, encontró lo de Shakespeare y empezó que es muy interesante, porque en última instancia siempre hay una lectura sobre la conformación de lo femenino en la actualidad, espejándolo en los textos de Shakespeare, ¿no? En ese sentido muy interesante lo que hace. Y me parece que es valioso el uso de esos textos, que es tomar una época de la lengua, una época de la literatura, pero llevarla a un escenario completamente... Es un tipo que si no fuera argentino, digamos, si fuera inglés, la gente y los críticos dirían que es un genio. Acá, afuera lo dicen, parece. Sí, afuera dicen que es un genio. A veces dicen que es un genio. Acá algunos dicen que son un genio y otros no. Claro, bueno, yo estoy bastante de acuerdo con que es un genio. A mí particularmente me gusta mucho, y aparte estamos acostumbradas a escuchar historias como, bueno, yo lo tenía acá en la rutina, pero realmente no tengo ganas de hablar de eso, que era Branagh. Branagh es un tipo que está obsesionado con Shakespeare, al punto de que solamente hace otro cine para poder financiar sus obras y sus adaptaciones de Shakespeare. Yo creo que Branagh está obsesionado con matarle el punto a Laurence Olivier. Me parece que es eso, quiere ser el Laurence Olivier contemporáneo. Cuando a él le sale mucho mejor cuando se tranquiliza, cuando se calma y se mete con otras cosas, me parece que hace mejor cine. Sí. A mí me gusta mucho el Frankenstein, por ejemplo, de él.
A mí me parece un delirio maravilloso. A mí también. Gran película. Claro, es mucho mejor que el Drácula de Coppola, por ejemplo. Producido por Coppola y todo, me parece mucho más interesante cuando se suelta. Y creo que su mejor película shakespeariana es Thor, por ejemplo. Bueno, el problema, por un lado, digamos, estaríamos atribuyendo un deseo de reconocimiento y de herencia, ¿no? Que es probable, sí. Yo creo que es probable que está bien leído así. Pero creo que él tiene una suerte se ha adjudicado la misión de transmitir didácticamente Shakespeare para todo público. Claro, no hace falta. Y yo creo que no hace falta. hay que decirle no hace falta. No hace falta y cada tanto esta serie tiene que hace detective danés. Yo no veo series nórdicas sobre asesinatos porque bueno, hay una serie, son todas. Hay una serie que se había hecho originalmente, ya no me acuerdo si en Suecia o en Dinamarca, creo que en Dinamarca, una serie bastante famosa, originada de la literatura, y él hizo la versión en inglés, digamos, ¿no? Y está fantástico está querible aparte, empático, ¿viste? Hace todo lo que tiene que hacer para que todo funcione. Bueno, cuando afloja, el tipo es bárbaro, digamos, es realmente un talento. Lo que pasa es que eso tiene esto que el tema es que se pone muy nervioso para hacer lo otro, ¿viste? Porque me parece que es porque le interesa tanto y le pasa algo que no le pasa a mucha gente, que es cuando vos tenés un proyecto tuyo apasionado, por ahí te soltás ejecutándolo, no produciéndolo y todo, pero digo, en el momento en el que tenés que interpretar, y a él no le pasa. Pero creo que también hay algo de esto de las ansias de ser reconocido, porque también ser un actor shakespeariano es cubrirte de una barniz de prestigio. Claro, pero la vara está tan alta, viste, que es muy difícil. Yo que sé, habría que encontrarle una otra vuelta, que ahí sí me parece que en todo caso la crítica que uno le podría hacer más o menos objetivamente es que no le encontró una vuelta de tuerca a los textos, como para decir, bueno, hizo otra cosa que no se hubiese hecho antes. Hizo muy buenas versiones, digamos, qué sé yo, pero ya, o sea, no hizo más nada, hizo una ilustración. Para mí el problema de Branagh y Shakespeare es ilustra Shakespeare, porque hay una voluntad didáctica. Entonces son las típicas películas que después en los colegios se emplean para introducir a la lectura. Claro, bueno, esa audacia que decíamos antes del Ricardo III de Olivier, yo no la veo en ninguna película de Branagh. Ninguna. Y me hubiera encantado verla, porque te diría que el tipo me cae muy simpático, pero no sé. En Harry Potter hace de Kenneth Branagh. Él hace Kenneth Branagh shakespeariano en Harry Potter. Perdón que hable de Harry Potter. No, está muy bien. Harry Potter, pero Harry Potter es una película de época en ninguna época, ¿no? Claro. Que vos creo que planteas algo. Que es muy raro final. porque como el mundo mágico está en ese lugar indeterminado del pasado, pero el mundo de los muggles está en una actualidad, digamos, en un presente que sería mitad o fines de los 90. Pero Kenneth Branagh hace, no sé, me acuerdo si en la segunda o la tercera película, hace de un tipo que es un Troy McClure, digamos, como para ponerle una equivalencia simpsoniana, un tipo que vive para su prestigio, y hace de él, digamos, un tipo que está todo el tiempo queriendo que la sociedad lo valide. Claro, involuntario. Y está genial, es muy gracioso, pero bueno. Bueno, ese es el problema. A veces el Shakespeare existencialista, serio, político, etcétera, psicologista, si lo tomás muy en serio, pierde todo doblez humorístico, y la búsqueda de los prestigios y todas estas cuestiones lleva a que se asfixie el texto, y el texto tiene muchas posibilidades. Y eso lo sabe Wells, pues se ríe mucho con eso. Ciertamente. Tenemos que terminar este bloque. Antes de ir a la música de cierre y cerrar, sacarnos de encima el tema de Shakespeare, yo quisiera citar y recomendarles un cortometraje que ya no recuerdo el título, pero que es de Barry Purves. Es extraordinario, de las marionetas. Es con una marioneta una marioneta que es Shakespeare, que va a un casting. Se puede creer. Y hace todas sus obras en pantomima. Es una obra maestra absoluta del cine animado, un clásico de Calori en su tinta,
y supongo que se debe conseguir con facilidad. ¿Cómo se llama? Perdón. No me acuerdo. Si querés te lo digo otra vez. No me acuerdo. Para Barry Purves, por las dudas se quiere Purves, con B corta. Sí, Barry Purves. Y es un fenómeno lo que hace con la animación. Toda su obra es extraordinaria, pero el primer corto que hizo es sobre Shakespeare y el universo shakespeariano, y es formidable. Next, se llama Next. Ando con delay hoy. Next se llama. Y nos vamos al corte con Elvis Costello, Miss Macbeth. All the children testified that Miss Macbeth had a fishbone slide in her cobweb dresses. Her eyes were black as Spursford coal, clutched as white as chalk dust. Her fingers sweated India ink and poison pen letters. There is a hungry hanging tree just below your bedroom window. You can hear it take a room to beat out a tattoo on the ceiling. Her bloodless face ran red inside, but was she really evil? Was she only pantomime? Chalk on the wall says that somebody saves, that somebody's face has just been washed off the pavement into a puzzle where petrol will be poisoned by rain. Miss Macbeth, her reflection as confetti bled its colors down the drain. And every day she has another love song. She chucks under the chin and she whispers to it tenderly, then sticks it on a pin. And it might be coincidence, but a boy down the lane that she said went white as he could do, then doubled over in pain. And every day she lives out another love song. Estás escuchando Filmoteca, cine sin pantallas, una producción del Ministerio de Cultura de la Nación. Tercer bloque de Filmoteca, cine sin pantalla. Y
por lo que está previsto acá por Clara, de las películas de época que hablaremos a continuación, el protagonismo pasa a ser femenino, ¿no? Claro, bueno, veníamos de escuchar Miss Macbeth, y Lady Macbeth es de algún modo una reina, o la hace una reina su desgraciado, desdichado esposo, y las reinas son un comodín, digamos, dentro de estas películas de época, porque reúnen muchos requisitos de este tipo de películas. Digo, se puede hablar desde lo épico, se puede hablar desde el poder y lo político, se puede hablar del rol de la mujer, y también se pueden mostrar vestidos que están bastante buenos. Eso siempre es importante, y creo que es como... Ganan Oscars, y el vestuario y la presentación estética es una preocupación de la que quizás sea la reina más interpretada y cuya biografía fue adaptada. Estas también son biopics, no sé. Sí, María Estuardo. Claro, las Tudor y las Estuardo. Sería Isabel I de Inglaterra, contemporánea de Shakespeare. De hecho, hay algunas películas que los cruzan como personajes, generalmente no tan buenas. Y María Estuardo, de hecho, una de las primeras películas digo por su duración, ¿no? Porque de la historia del cine es la decapitación de María Estuardo, que en tradición shakespeariana, aunque es un film mudo, que no se ve muy bien y qué sé yo, lo interpretan hombres. Son actores de la tradición de Shakespeare, que no me acuerdo de quién es ese film. No. ¿Será ¿Existe? Sí, está en YouTube, búsquenlo, se llama, creo que se llama The Beheading of Mary Stuart o algo así, o Mary King, Queen of Scots. Tengo que aprender inglés. Mary Queen of Scots. Sounds fantastic. ¿Sabes qué no es el inglés? Es que hay muchas S juntas. Claro, y es difícil. Una es provinciana. Son más S de las que digo en una semana. A mí me gusta mucho una película de John Ford bastante postergada que hizo sobre María Estuardo, que se llama María Estuardo, con Katharine Hepburn, que la rompe desde la primera imagen hasta la última. Y él no me acuerdo si creo que era Frederick March. Pero lo que es interesante es que en esa época estaba muy fascinado con el expresionismo, con el cine alemán, y entonces la película es una película de época, pero de época rara, porque él había hecho el Delator, me parece que la película sí, creo que es anterior, que es totalmente expresionista, el Delator, es una historia de Judas expresionista, y después hizo esta, creo que es después, espero no equivocarle, no pifiarle la cronología, y después volvió al expresionismo cuando hizo Graham Greene, como es el fugitivo, que es un Cristo, ¿no? Que con fotografía de Gabriel Figueroa, ambientación en México, o sea que siempre le interesó el expresionismo a John Ford, y cada vez que pudo. Lo que pasa es que las películas expresionistas que hizo no anduvieron demasiado bien, salvo el Delator. Sí. Pero María Estuardo es fabulosa, lo que hace con las sombras y qué sé yo, parece... se discuten estas películas, no pertenece al canon de Ford. Pero es que además se anticipa a lo que va a ser con Iván el Terrible Einstein después. Porque la forma en la que trabaja con las sombras se anticipan a los personajes, sí. ¿Viste? Y los decorados tortuosos y qué sé yo, tiene un poco que ver con eso. Y hay otra María Estuardo que yo no la conocía, la conseguí hace poquito, una María Estuardo nazi. ¿En serio? Sí, Karl Fröhlich, con Sarah Leander, que era una cantante. Ella era sueca, si yo no recuerdo mal, pero se hizo estrella en el cine nazi. Sí, creo que escuché hablar de esa película, que supuestamente es como una propaganda nazi antibritánica. Por supuesto, como el Titanic. Tienen un Titanic que la única razón es porque como el Titanic era británico, contando su hundimiento, hacían quedar mal al capitalismo británico, ¿no? La codicia y qué sé yo de los empresarios británicos. Esto es lo mismo. Esto es a través de la injusticia vivida por la reina de los escoceses, claro. Gran Bretaña, Isabel y toda la tradición británica reivindicada constantemente, era una porquería en realidad. Y se llama, ya me voy a acordar cómo, El corazón de una reina se llama, una cosa así. Sí, bien melodramática. Sí. Bueno, Wells dice muchas veces, volviendo al tema anterior, que Shakespeare no hace dramas, hace melodramas. Y qué sé yo, ¿quién es uno para discutirle a Orson Welles? Yo no sé si eso es así realmente, no tengo idea. No, pero es lo que porque melodrama es una cosa tan latina y tan específica de lo latino, que a mí me parece que ahí yo me animaría a decir muy en voz baja que me parece que ahí le pifia por no conocer lo suficiente el mundo latino.
y el género de melodrama en general. Y el melodrama mexicano. Porque claro, si vos te encontrás con eso, claro, o el italiano, ¿no? Aún así... Pero no se lo digan a nadie. No, aún así me parece que el tema de fondo es las películas de época como un lugar donde hay una posible indagación de representar el mundo de lo femenino. Eso me parece que es muy importante. Y muchas veces de formas que simplemente reforzaban o refuerzan un lugar de lo femenino que no pareciera ser justamente el mejor lugar para lo femenino. Y a veces al contrario, a veces detrás de esto hay como una fuerza libertaria. Cada vez que digo libertaria tengo que hacer la lengua, es una cosa terrible lo que ha pasado con esa palabra. Pero bueno, la idea de que hay formas auténticamente disociadas de los deberes de la mujer, donde la mujer puede desear, sentir, o que sus deseos pueden ser distintos a los que la sociedad le permite desear. Y creo que toda esa literatura, sobre todo de literatura, porque vuelve a ser inglés, ¿no? Victoriana, que está por allí, que ha dado una cantidad de películas que llegan a formas del melodrama, tienen que ver con esto, ¿no? Y ahí hay un lugar de representación de la mujer en la película de época, lo cual lleva a pensar que hay una mujer de época, o una figura de mujer de época. Y casi siempre... Sí. No, eso de que eso es el centro de los argumentos de las películas basadas en novelas de Jane Austen, que es el rol de la mujer en ese momento, la mujer que espera, la mujer que es casi de todas las acciones que suceden a su alrededor y en su vida, eso suceden a su alrededor medio a pesar de ella y ella tiene que adaptarse. Y también es una autora que, igual que Shakespeare, hay muy temprano adaptaciones de ella. No, la cantidad de películas que hay sobre Jane Eyre es una cosa... De hecho, de loco. Hay un Orgullo y Prejuicio con Olivier, donde Olivier es Mr. Darcy, y una vez estaba viendo la ficha técnica de esa película y tiene como, no sé, 5 tipos que le hacen el guión. Uno es Huxley, digamos Aldous Huxley, y no me acuerdo quién era la Elizabeth Bennet, pero... De todas maneras, es importante que por otro lado, porque se enuncian en esas películas que formas del deseo de la mujer. A mí eso siempre me interesó. Bueno, la reina Cristina, Greta Garbo hace reina Cristina, esa película es tiene una amante mujer, a la que da un beso en la boca famosamente, ¿no? Después está su amante hombre, que viene a ser John Gilbert, a quien conoce medio de casualidad, cuando abandona su rol de reina. Pero mientras es reina, su deseo está puesto en una chica. Bien explícito. Sí, eso, sí, no hay ninguna duda. No hay nada para dudar. Año 30 y pico. Incluso hay una relación con los súbditos que es bastante interesante, ¿no? Porque claramente el universo de donde provenía Garbo no era un universo aristocrático, todo lo contrario. Era una vida muy sufrida inicialmente. Y ahí también hay un momento en esa película donde ella la reina se encuentra con los súbditos. Y hay algo, hay una introducción de ella como personaje, como intérprete, de que yo soy de los súbditos también, no soy una reina. Bueno, esa es una de las grandes razones. Bueno, eso hace Ford con Estuardo, con María Estuardo también, con su María Estuardo. Perdón, Clara. No, que esa es una de las razones también por las cuales Isabel y María, que eran primas y rivales por el trono inglés, a fin de cuentas, son sus historias fueron contadas tantas veces a través del teatro y del cine, porque son dos reinas esencialmente, vos decías que te da escozor decir libertaria, y a mí me da escozor decir, son reinas populistas. O sea, Isabel es una... Ese es otro escozor de este país. Claro. La palabra esa genera... gran tragedia nacional. Genera problemas de todo orden. Sí, y los últimos 70 años, 80 años, 90, ya no saben ya no hay medida de tiempo. No hay medida de tiempo, no hay medida de tiempo. 70 años de populismo. Pero digamos, por ejemplo, si yo no recuerdo mal, lo que hace el problema de Isabel respecto de María Estuardo en la película de Ford es aislarla de su pueblo. Claro. Es aislarla de su pueblo. Entonces el tema de la representatividad es lo que supone una amenaza para Isabel. Pero al mismo tiempo Isabel, saber, digamos, si la historia, pero mismo tiempo Isabel, la dramaturgia de la película es eso. Es pero enormemente popular en su país. De hecho, ella
así como vos hablabas de dónde está puesto el deseo de Greta Garbo, en todas las películas se ve, porque es algo que deriva de la tradición historiográfica, que la libido de ella estaba puesta en la gobernanza de su país y específicamente en sus súbditos. El teatro tiene una relación de mediación muy interesante en la relación histórica entre Isabel I y sus súbditos, y me parece que es mostrar todo el tiempo eso. A ella, de hecho, le salva la vida el pueblo, digamos, entre comillas, porque cuando la quieren matar, porque es hijo de una mujer repudiada por el padre, porque nada, la meten en la Torre de Londres, como ella después iba a hacer con María Estuardo, y la salva el clamor popular del pueblo inglés protestante, que la veía como una salvadora. Ella, digamos, es una línea política y de construcción de poder que alimentó durante toda su carrera política. Todas las adaptaciones cinematográficas hacen mucho hincapié en eso. Y al mismo tiempo María Estuardo también significaba lo mismo para el pueblo de Escocia, de una posible restauración católica del trono de Inglaterra, y a lo largo de los años vos podés decir que, bueno, que son historias de dos mujeres, son historias de dos maneras de concebir el poder y la religión, y dos maneras de ser mujer, pero al fin y al cabo todas estas películas son la historia del enfrentamiento de dos pueblos que quieren imponer su religión o su manera de concebir las cosas. Por lo menos en la versión de Ford y en la versión nazi, María Estuardo se permite el amor, Isabel no, ¿no? O sea, es como algo en lo que se hace mucho, se pone mucho el acento también, ¿no? Quería, en función de las mujeres y las películas de época, hay dos películas que siempre me gusta ponerlas en oposición, no porque una sea mejor que la otra, sino porque son formas de aproximación a una época. Una es La Edad de la Inocencia, una película importante, una obra maestra total, sin duda alguna. Y otra obra maestra total, es interesante ver caminos poéticas de la época distintas, que es La Casa de la Felicidad de Terence Davis. Sí. Son dos películas geniales, temas similares, hay diferencias, pero temas similares, mujeres, ¿no?, que tienen que resolver determinadas cuestiones, tiempos históricos donde el capitalismo asfixia, ricos y no ricos, y el problema de cómo reconstruir una época. Los caminos de Scorsese son tan distintos a los de Davis, y los dos son extraordinarios, que es muy interesante verlas en conjunto, ¿no? A ver qué hincapié hace uno, qué hincapié hace otro. Dije esto porque me parece que son dos películas de época que remiten muy bien a lo que estamos planteando, y son dos películas donde la cuestión de la adaptación, la cuestión de la época y la cuestión de las mujeres, y darle visibilidad a cómo piensan o sienten, me parece que son muy importantes. Bueno, Scorsese todavía, ahora últimamente no sé, pero en esa época evidentemente todavía sentía placer por vincularse con el cine clásico hollywoodense en esa reconstrucción de época, precisamente. Se iba a Italia a filmar la Cinecittà, viste que es el único estudio que queda en el mundo donde puede hacer ese tipo de cosas, lo llaman, o sea, Santo Locuasto, no sé quiénes son los tipos que laburan siempre con él, y arman realmente toda una logística para poder hacer una película de época, ¿no? Para hacer una película de época. Bueno, lo sustantivo, me parece, por lo menos en La Edad de la Inocencia, es que no intenta modernizar el conflicto central de la cosa desde la perspectiva contemporánea. Claro. Mantiene la lógica de los sentimientos de aquella época. Claro, pero aparte logra darle cuerpo. Es decir, lo genial para mí de esa película es que toda esa parafernalia, toda esa logística, todos los rituales, el vestuario, el acento que ponen las cosas que se usan para morfar, ¿viste? Toda esa cosa sirve para darle peso a las costumbres y fundamentalmente a la represión. El estatus social del protagonista, porque es por supuesto que el personaje de Michelle Pfeiffer es fundamental, estamos hablando de mujeres, pero Daniel Day-Lewis es fundamental también porque el problema es de él. Sí, claro. Él no quiere perder el lugar en donde está y por eso se somete a esas costumbres. Ahora, el peso físico de esa costumbre lo ves en el diseño de producción. Sí, es increíble. Por eso lo entendés. Porque si no, ¿cómo haces para desde la conducta contemporánea entender que solamente que le besa un pie, creo? Nada más. O sea, a Michelle Pfeiffer. Pero está con vos, ¿viste? O sea, Gil. Y desde lo contemporáneo no se puede.
con todo eso armado lo entendés perfectamente. Pero eso es muy importante, porque ahí es donde... se arruina la vida, ¿no? Bueno, además, cómo no arruinarse la vida si es solamente el claro. pie. Pero más allá de eso, me parece que eso es muy importante. Cómo poder reconstruir los vínculos en época, no de la época, en época. Winona Ryder extraordinaria. Sí, bueno, vos podés separarte, pero en realidad no, porque yo estoy embarazada. Perfecto, ¿entendés? Todo perfecto. Y entendés el peso que tienen esas cosas, una arriba de la otra, de la cabeza de él, que lo aplastan y lo llevan a otro lugar, digamos, ¿no? O sea, no hay rebelión posible frente a todo eso. Ese me parece un uso muy virtuoso de toda la tradición hollywoodiana, digamos, lo que es posible, el potencial de esa tradición, si querés es una ortodoxia, ¿no? En la historia del cine, para darle peso a conductas del pasado. Es una de sus grandes películas, sí reconocida. Hay una película de él no reconocida, maltratada como pocas, es una genialidad absoluta, y que hay un trabajo de reconstrucción ya más complejo, porque no es el contexto anglosajón, sino portugués-japonés, que es Silencio. Si vos lees las entrevistas, hay una entrevista que le hicieron en Film Comment a Scorsese, el tiempo que le llevó a pensar esa película, porque tenía que entender la condición y el uso del espacio en Japón para poder filmar los procedimientos de movimiento en el film. ¿De qué está hablando este señor? Claro, pero vos fíjate lo que es pensar la adaptación, lo que es pensar la adaptación de una época, ¿no? Es impresionante. Y es verdad que la estuvo preparando mucho tiempo, es una película que se esperó mucho y es hermosa. Es increíble esa película. Yo siempre por ahí, por tema la comparo con La Misión, ponele, que es otra película. Sí, pero otra película. Creo que no es tan hermosa. Claro, igual a mí me encanta porque es una cuestión es el permitido. Soy fan de Jeremy Irons, que a veces es mi permitido fascista. A mí me gusta. Pero Silencio es precioso. Te lleva como uno... Tiene un momento muy hermoso. Yo creo que la fuerza de La Misión pasa por la relación de ellos dos, ¿no? ¿La música era de Morricone? Morricone. Sí. Bueno, no es menor. No es menor, no. Pero la usó demasiado grondona. Bueno, pero no es un problema. Y no es menor. No es un problema de Roland Joffé. Ya lo sé. No, pero yo creo que es una película un poco recargada. Sí, es un poco densa, pero tiene puntos tiene de momentos, Por ejemplo, el personaje como más despojado de Jeremy Irons, para mí tiene algunos puntos con el personaje que hace Adam Driver en Silencio. Sí, hay algo en común. Esa era una época donde se filmaba. También está la película La Selva. Vos la recomendaste acá, me parece. La Selva Esmeralda, pero no es de época, No, pero está bien, pero es el momento que se filma en las cataratas del Iguazú, toda esa zona, el Amazonas. El Amazonas. Pues para mí en esa otra película está mucho mejor filmada que en la de Burman. La de Burman me gusta por otras cosas, porque es un disparate. La Burman es un disparate total. Sí. Pero tiene sus cosas. A mí me gusta. Es que Burman es buena. Burman es bueno siempre. Sí. Excalibur, otra película de época importante, ¿no? Bueno, pero del orden de la fantasía. Por eso yo ni me metí ahí porque no quería que... Pero es una de las grandes películas de Borman. Sí. Para mí no está tan... O sea, yo te lo discutiría, eso de no poner películas de fantasía porque no corresponden a lo histórico. No digo que no correspondan, digo que me parece que hay que pensarlo de otra manera. Digo, si ya el tema es amplio, le metes eso y lo amplias mucho más. Entonces, una forma de circunscribir. Para discutirlo ahora no, pero sí. Una forma de circunscribir, pensaba yo, ¿no? No, eso está bien, de delimitar para no ensuciarnos tanto. Acá mencionás a María Antonieta de Sofía Coppola, o sea que no la vi, ¿qué tal es? Porque le pegaron también. Le pegaron un montón. Y la verdad que no es mi película preferida en el mundo, pero no me pareció una película fea. Porque estamos muy sajones, no hemos hablado nada de las películas de épocas francesas. Que esto, bueno, ahí hay también otra cosa para decir. Y otra tradición. Otra tradición. Y también culturas que imponen una lectura de la historia que ellos tienen como forma de expresión universal de la historia, cuando es la historia de Francia, la historia de Inglaterra. Eso me parece se pierde a veces eso, ¿no? Sí. Pero no da para hablar ahora de los franceses. Bueno, yo traje al inicio Lancelot pero son realmente... Tavernier tiene un par de películas interesantes. Está lleno. Sí. No, ahí es toda una tradición, como lo que acabas de decir. Pero respecto de la de Coppola, esa película se le pegó, pero yo creo que hay que volver a verla. Es una película que sea un poco fallida quizás, pero es muy interesante.
porque el juego con los anacrónicos funciona, sí. Hay una especie de cognición partida, ¿no? Vos estás esperando, pero estás que pasaba de una manera pop en Corazón de Caballero, que es una película. Me encanta. A mí me encanta. Me encanta esa película. El inicio con Queen es buenísimo. Sí, sí. Y en una entrevista con él hay una muy buena justificación con el director, que el tipo le dice, como Queen, David Bowie en esta película que es sobre el medioevo, y dice, es igual de anacrónico que poner música sinfónica. Totalmente. O sea, que es lo que normalmente se ha hecho cuando se representa lo medieval. Tiene toda la razón del mundo. Poner música incidental. Y que es un recurso que le sirve solamente al espectador, que no te aclara nada ni sobre la época. Totalmente. Ni nada. Es como hacer, no sé. La música de la época. Es algo que vos esperás escuchar. Es como que esperás que cuando sale un nazi en pantalla, esperás que tenga acento británico, por ejemplo. Claro. Son cosas que uno espera ver, pero... O una figura de la antigüedad. En la antigüedad se hablaba inglés británico. Vicus Ticus. Si no, claro, si no funciona. Claro. Pero es muy bueno lo de Corazón de Caballero, porque me parece que tiene eso, trabaja con conciencia lo anacrónico y termina beneficiando la película, ¿no? Sí. Es una película muy amable, además. Y se toma a sí misma con ligereza, que es lo mejor para hacer una cosa así. Nos vamos al corte con, hablando de María Antonieta, Siouxsie and the Banshees, Hong Kong Garden. Fernando Martín Peña, Roger Cosa y Clara Albizu hacen Filmoteca, cine sin pantallas. Cuarto y último bloque de Filmoteca. Estamos dedicándole todo el programa a las películas de época, todo entre comillas. ¿De qué hablamos ahora, Clara?
Bueno, Veníamos hablando de reinas y todas estas cosas, y me parece que vamos a dar un giro republicano con R minúscula o mayúscula, según como les guste, irnos al otro lado del charco y hablar de las películas de época de Estados Unidos. Ajá. Antebellum es una palabra que hace referencia al periodo anterior a la Guerra de Secesión, que visto tanto... el último de los mohicanos, una cosa así. No, como una era dorada del sur Pacífico. Okay. Son ese tipo de literatura, ese tipo de películas, ese tipo de referencias. La guerra es como un parteaguas cultural, después viene lo que se le dice The Gilded Age, y antes está Antebellum. Pero este periodo, Antebellum, la palabra esta, yo no voy a hablar de películas viejas o referentes explícitamente a ese periodo, sino de una película del año pasado, que es una película de terror. Ajá. Que se llama Antebellum, y que nos sirve por ahí para ver bajo una lupa cuáles son las relaciones de clase o qué es lo que está detrás de todo el brillo y el frufru de los vestidos de las películas de época. Y Antebellum es una película muy interesante que, según tengo entendido, no funcionó mucho a nivel crítica. Yo no la vi. No tengo ni idea. Yo tampoco, estoy perdido. Es una película de mis trasnoches en internet, y la protagoniza Janelle Monáe, que es una actriz, una rapera. Y nada, la primera parte de la película, ella es una mujer, una esclava negra de este periodo anterior a la guerra, que obviamente está en una plantación, la pasa como el orto, todas las cosas, todos los, no sé si cliché, pero todo cumple con todos los tópicos de una exploitation sobre la esclavitud. Y después, en la segunda mitad de la película, hay como una transformación y se vuelve al tiempo actual, y ella es como otro personaje que, sin embargo, entendemos que es derivado del anterior, que es una mujer en la modernidad lidiando con desafíos que están medio en espejo con los otros, y marca una cierta continuidad, y me pareció un buen recurso, pero también para empezar a hablar sobre qué historias se filman, qué historias toman predominantemente los films de época, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, cuáles son, qué es lo que se filma, cuáles son las historias que se cuentan. Y generalmente son historias de un sector social muy muy restringido, muy blanco, muy ABC1, digamos. Y el racismo tampoco es una queja solamente de la sociedad estadounidense, sino también de Inglaterra. Hoy una gran demanda de muchos actores shakespearianos de esta tradición, de estas escuelas de arte dramático británicas de las que hablamos en distintos momentos del programa, es que se gradúan de esas escuelas, pero no consiguen trabajo. Porque la BBC pone un montón de dinero, por ejemplo, la BBC, que es el mayor empleador en producir este tipo de ficciones históricas, que los excluye por definición, porque no están considerados o no estaban considerados como parte de la sociedad en ese momento. Y es es algo que algunas series, por ejemplo, ahora es como muy popular Bridgerton, que es una serie de Netflix que es una novelita teen, pero que hace esto de subvertirlo, y tiene una reina, la reina es negra, el duque, que es el personaje masculino más fuerte, también es negro, y hacen como una cosa medio colorblind, que también es cuestionable por otros motivos, pero hay un tema muy importante, y antes veníamos hablando de las películas de Austen también, más allá de la cuestión racial y cultural, también hay una cuestión de clase muy pesada. Porque las películas de Austen, por ejemplo, en Gran Bretaña, son una industria de patrimonio, es una exportación, entonces se busca como todo patrimonio, menos acá en Argentina, porque... No sé si les comenté, no tenemos Cinemateca Nacional, no, entonces es muy difícil ver el cine argentino del pasado. ¿Les había dicho yo? I don't think so. En este programa no lo habíamos hecho, estuve bien, ¿viste? De nada. Pero bueno, digamos, como todo patrimonio, lo que se tiende a las organizaciones a las que esto les compete, que en este caso, bueno, menciono de vuelta, pero una de ellas es la BBC, se trata de proteger, digamos, todos esos paisajes culturales que vienen con las obras de Austen y sus adaptaciones.
Edward Neal, que es un historiador marxista, por ejemplo, que voy a leer, perdón, pero dice que hay algo muy importante de 2 adaptaciones de Emma, las 2 de 1996, una que la hizo el canal británico de capital privado, pero que también es muy importante a nivel de producción cultural, que es ITV, y otra protagonizada por Gwyneth Paltrow, que también es una abonada a este tipo de películas de las que hablamos hoy, producida por Miramax. Y Keira Knightley. Keira Knightley también. Keira Knightley hizo mucho Austen. Por lo menos hizo la última versión de Orgullo y Prejuicio, que está muy buena. Esa es buenísima. O no es tan mala. No, Joe Wright para mí es un Joe Wright es bastante capo, ¿eh? Sí, a mí me gusta mucho. No tiene que ver con no, está bien. No con la época, sino más con la literatura, pero tiene una Ana Karenina que es formidable. Es un fenómeno. Es el que parece una obra de teatro que está montada. La rompe toda. Es espectacular. La rompe toda, es extraordinaria. Es extraordinaria. Sí. Perdón, volvemos a Emma. No, bueno, Neal tomaba estas 2 Emma y las comparaba y decía, en una se muestran a los sirvientes, se muestra el lado B de esta sociedad británica de los salones y de las cenas con velas y de los chicos que van a Eton y de todas estas cosas, y en la otra no. La otra se ve en la de Miramax, casualmente, que es la del país plebeyo, digamos, entre comillas, es la más elitista de todas, la que no necesita mostrarte que hay sirvientes ni escenas de una clase obrera y dickensiana, digamos. Elige no mostrarlas, pero también él nota de que las mujeres, el rol de las mujeres, esto que veníamos hablando antes, estas mujeres nobles, aristócratas, porque si bien en muchas novelas de Austen las mujeres, o las familias, en este caso, que protagonizan las historias son empobrecidas, pero no son personas pobres, no son familias pobres, son familias que necesitan... Venidas a menos. Claro, venidas a menos, que necesitan casar a las hijas, porque las hijas hay que casarlas, pero además para tener un billetín, pero no digamos, son gente bien ubicada en la escala social, y lo que él muestra o lo que él dice es que las mujeres además vivían en una suerte de prisión, que esa clase, que esos palacios, que esas grandes haciendas y demás son sus prisiones, y que las películas de Austen son como una fantasía conservadora de idilio perdido en una sociedad ordenada. Eso lo dice Irvine, y me parece que es algo muy... una manera muy sucinta, muy ordenada de describirlo. Está bien como lo dice. Yo creo que en general es un poco así, ¿no? Es una forma de rectificar, reafirmar y reasegurar una lectura, una estructura de mundo. Creo de todas formas que en muchas ocasiones hay orificios o zonas descontroladas en algunas de estas películas. Las de Wright para mí tienen algo de esto, también en otras formas. Pero bueno, lógicamente no es el mundo de Dickens ese, ¿no? Que sería un mundo donde esto se enuncia, ¿no? Se enuncia de un modo... Se denuncia. Se denuncia y se enuncia, exactamente. Que sería la contracara de esto, ¿no? La contracara de estas formas de apropiación de la literatura en el cine, la contracara de esta especie de admiración del mundo de los reyes, del mundo de la aristocracia, sería el mundo de Dickens, ¿no? Donde es el contracampo de esa literatura, y que ha dado también grandes películas desde el inicio, el cine mudo está ahí. Sí, hay un Oliver Twist con Lon Chaney que es buenísimo, haciendo de Fajín. Ese no con lo pasamos Jackie Coogan, el pibe de Chaplin haciendo de Oliver. Es muy buena. La que a mí me gusta mucho de Oliver Twist es la adaptación de Polanski. Ah, sí, que es más o menos reciente, tendrá 10, 15 años. Menos capaz, ¿eh? Bueno, a mí me gusta mucho Polanski y es un tema de por ahí de su cine, toda esta cuestión del abandono, de la soledad del niño pobre, que también tiene por ahí unas cosas, se le hacen interpretaciones biográficas y las resonancias de su propia, claro, pero me parece que tiene mucho valor porque de este mismo periodo, en realidad posterior, porque es una historia más victoriana, Oliver Twist, me parece que tiene un valor contar las historias de las clases subalternas, no solamente como telón de fondo de las aventuras de la gente rica, como en la adaptación de ITV
de Emma, de Jane Austen, donde, bueno, le celebran que se ve algo de miseria, pero la miseria es un decorado, claro, o está ahí en función de lo que pasa con los personajes principales. Y en cambio, en Oliver Twist, como salvando las distancias, pero a lo loco, pero otra exportación británica reciente, por ejemplo, Peaky Blinders. Sí. Digo, al mismo tiempo se vende, ¿cómo es? Downton Abbey y Peaky Blinders. A los mismos mercados, una es una historia desde los bajos, y la otra es una historia de la clase alta, donde lo bajo está representado en función de la relación que tienen con esos ricos, porque son la gente que le plancha, que le cocina, que le pase los canichos. Claro. Vamos a seguir con el tema. Qué momento horrible es. Ya tener caniche es dificultoso que te lo paseen. En general tenía caniche. Vamos bueno, hay excepciones. Vamos a dejar por hoy el tema de las películas de época para retomarlo en algún momento y ampliar un poco, ¿no? Las cuestiones de lo que dejamos peloteando, que era lo francés, ¿no? Que evidentemente estaría bueno laburar y qué sé yo, pero ya lo veremos en otro momento. Ahora, para ir cerrando, vayamos a la ronda de recomendaciones. Primero las pertinentes, Roger. Yo voy a recomendar una película de uno de los últimos maestros del cine soviético ruso, porque después siguió filmando. Una película que le llevó prácticamente toda su vida a filmar, y terminó filmándola casi muriendo. El hijo la terminó con su mujer. Me refiero a Es duro ser un dios, de el extraordinario Alexei German. Película que transcurre en un mundo alternativo, en una historia alternativa, muy parecida a la Tierra 11 siglos atrás, y entonces le permite hacer una indagación de una época que no existe, pero que es nuestra época medieval, y que en realidad es la gran película sobre la derrota de la civilización. Es una película increíble que exista, y es una de las últimas, para mí, grandes películas de la historia del cine reciente, en 2011, única. Claro. Hard to be a God, duro ser un dios. Se puede leer también la novela. Hay otras versiones viejas de la película, de la novela, que no son tan buenas, pero la película de German es algo fuera de lo común. Clara, ¿tu película pertinente? Mi película pertinente es una película de Carlos Saura, que se llama Goya en Burdeos, y que habla de, bueno, el exilio de Goya en Burdeos, su vida ahí, sus hijas, la relación con la sociedad de esa época, y por supuesto están fabulosamente vestidos como corresponde. Goyescamente. La mía es una película de Robert Redford, que para mí es un director que tiene muchos puntos en común con la carrera de Clint Eastwood, obviamente por haber sido ser estrella antes que largarse a dirigir, y luego, bueno, largarse a dirigir y además hacerlo con éxito, ¿no? Pero que está en el polo político opuesto siempre, por supuesto, porque es el emblemáticamente demócrata Redford. Y tiene una película de época que se llama, acá le pusieron El Conspirador, pero la película es sobre una mujer que es acusada de integrar la conspiración en la que matan a Lincoln. Es muy buena esa película, y me parece que, como otras cosas de él, han pasado medio desapercibidas. A mí me gusta todo lo que filmó. Yo no he visto una película mala de Robert Redford. Filma mucho menos que el tipo del barco. Que Eastwood. Sí, filma mucho menos que Eastwood, pero me parece que no tiene películas malas, ¿no? Es un tipo muy interesante, y perdóname el rebautismo, La Conspiradora es de lo mejor que he visto de él, y políticamente además es una película muy interesante, ¿no? Porque anticipa problemas en relación con la manipulación de la verdad y qué sé yo, que los padecemos a diario. Los padecen ellos allá y nosotros acá. ¿La película impertinente, Roger? Esa es la línea de lo que estamos hablando, pero quizás ya estamos en un mundo muy lejano. Es la última película de Hou Hsiao-hsien, que se llama La Asesina, en realidad, The Assassin. The Assassin. Y a mí me parece que es una película que fue... En Argentina la recepción fue mezquina. No fue así cuando sucedió. ¿Se estrenó? No, pero la pasaron en un festival. Fue muy mezquina. Hubo un crítico que dijo que era un aviso de shampoo. Bueno, no comments. ¿Un aviso de shampoo de época o contemporáneo? Porque ¿te acordás de esos avisos? Japonesa. Estaba hecha con de shampoo, chicas con el pelo muy largo que corrían por el campo y había florcitas. Si hay algo que no es esa película, es un aviso de shampoo. Es una película que es una fiesta cromática en principio.
Lo que sucede con los colores rara vez sucede en el cine. La reconstrucción de época es extraordinaria, porque estamos en otros siglos bastante lejanos al nuestro. Y la verdad es que es una de las películas más sorprendentes. Tuve la fortuna de verla en una sala, una pantalla gigante en Cannes. Es una de las pocas películas con las de Godard en Cannes que las volví a ver en Cannes, que es muy difícil hacer eso porque tenés muy poco tiempo. Y la decidí volver a ver, no podía creer lo que sucedía materialmente en la película. Y como es una película de época, me parecía bueno traerla a colación y se puede bajar, está por ahí. The Assassin de Hou Xiaoxian. Clara, tu película impertinente. Es una película muy linda, una película animada irlandesa de Tom Moore, creo que se llama el director, y es de Cartoon Saloon, que es como el estudio Ghibli de Irlanda. Y la película se llama Wolf Walker, y es sobre una niña que en una Inglaterra medieval ficcional se ve encargada de es aprendiz de exterminadora de lobos, porque un tema es que hay que exterminar a los lobos. Un tema muy actual. Y ella va a exterminar a los lobos, a aprenderla, y en el transcurso de su aventura por el territorio inglés se encuentra con una niña irlandesa de la cual se hace amiga, pero todavía no sabe que esa niña se transforma a su vez en lobo y corre con la manada que el personaje principal tiene que perseguir. ¿Cómo es el título de vuelta? Wolf Walker. Okay. Y es una película muy linda, es muy interesante y la recomiendo para ¿De qué año es, te acordás? No sé, no debe tener más de 3, 4 años. Okay. Sí, es muy reciente. Yo no escuché eso. Me interesó, Voy a Wolf Walkearme próximamente. Bueno, yo en realidad hay 3 o 4 que me gustaría recomendar por distintas razones, pero me voy a quedar por ahí con una que tiene un poco que ver con algo que está propuesto acá y que de lo que aparte casi no hablamos, que son las ucronías, ¿no? Las películas de época con finales que no fueron los históricos, ¿no? Vos, Clara, habías planteado eso acá en el guión. Y la más obvia me parece que es Bastardo sin Gloria. Sí, absolutamente. Aguante. Es que iba a hablar de Bastardo sin Gloria y de Érase una vez en Hollywood. Sí. Son 2 ucronías. Son 2 ucronías. De todas maneras, lo de Bastardo sin Gloria, estoy revolviéndome la cabeza porque el tema de plantear la muerte de Hitler antes de tiempo está antes en el cine. Yo no me puedo acordar ahora quién lo hizo. Operación Valquiria. Ahí está. Con Tom Cruise. No. Pero eso es una cuestión no crónica, esa es verdad. Eso es real. Trató. No pudo. Bueno, pero eso es real. Sí, eso es una historia cierta, no hay ucronía. No, pero alguien que plantea yo tengo la idea de eso. La muerte de Hitler antes de que efectivamente suceda, ¿no? Es decir, con lo cual se evitan una cantidad de varias infinita de muertes y de varios desastres. Y ahora no me puedo acordar quién fue, pero prometo recordarlo para la próxima. Una película donde a Hitler lo acepten en la escuela de arte y no pase nada. No, muere de todas antes, maneras, muere que muera Hitler tiempo, o no muera Hitler no implica que la mentalidad que llevó a que Hitler pudiera ser. ¿Por qué no querés aburrir con la realidad? No, pero es verdad. La realidad es horrible, Roger. No, pues sí, no es tan horrible. Pero hay que decir eso, porque no es Hitler, no es Hitler el loco, es Hitler con los que levantan la manito, y levantan todas las manitos. Sí, en ese momento sí. Pero la película me pasó algo bastante curioso, porque cuando la vi, la primera vez la vi en digital, y no me gustó mucho, me dormí medio un rato, me pareció que no era una buena película de Tarantino, yo esperaba realmente otra cosa, qué sé yo, y me quedé con una sensación media amarga. Y después la conseguí en 35. Y la vi con disgusto, porque dije, bueno, esta película, qué sé yo, está bien. ¿Estás hablando ahora de Érase una vez? No, estoy hablando de Bastardo sin Gloria. Entonces dije, bueno, la voy a ver para ver cómo está, a ver si la compro, la vi. Y dije, esta realmente es una de las mejores películas de Tarantino. Entonces, yo no sé si es, porque efectivamente la película es buena, y yo sé, el día que la vi por primera vez estaba dormido, o si es el famoso síndrome Ligotti, que afecta a todos los coleccionistas, y es que
consiste en que cuando uno consigue una película en fílmico, automáticamente el valor que uno le asigna ya tiene otra, ya es obra maestra, se incrementa. Ya te sale obra maestra. Claro, se incrementa dramáticamente, ¿no? Si yo no la tengo, no es tan buena. En cambio, si la tengo, realmente no se puede comparar con ninguna otra. Yo la ¿no? tengo y te acompañaría en la segunda versión. Para mí es buenísima y tiene uno de los inicios más extraordinarios del cine reciente. Hace muy poco la volví a ver, parece cuestión de una semana, 2 semanas, porque es la única película de Tarantino sobre la que vuelvo constantemente y la veo por lo menos 1 o 2 veces por año desde que salió. Bueno, me gusta tanto. Esa es mi recomendación arbitraria. ¿Con qué tema terminamos? Terminamos con... claro, hablando de Antebellum. Acá está la época en la que se debe acabar eso, que es la época en la que transcurre lo que el viento se llevó, ¿no? Tiene una parte pre-guerra de secesión y luego es la guerra de secesión. Claro, y esta es la música que le da la bienvenida a la película a la hacienda donde sucede la acción, a Tara. El tema de Tara. El tema de Tara. De Max Steiner. Y con eso nos vamos. A nuestro programa también se lo ha llevado el viento.
Fue una producción del Ministerio de Cultura.